Mi hermana gritó, nos arruinaste la vida, mi mamá secundó. Me fui. ¿Esta mañana? 14 llamadas perdidas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La puerta de la casa donde crecí se cerró detrás de mí con un chasquido que sonó extrañamente definitivo en el silencio tenso que había dejado nuestra discusión. No la azoté, no grité de vuelta. Simplemente la cerré, dejando adentro los ecos de las últimas palabras de mi hermana Sofía, eres un egoísta. Nos arruinaste la vida. Y las de mi madre, Elena, que resonaban con un filo helado, con un hijo como tú, ¿para qué quiero enemigos? Estaríamos mejor sin ti. Mientras caminaba hacia mi viejo coche, un Sentra que había visto mejores días pero que seguía siendo mi fiel compañero, sentía una calma que me sorprendía. Una especie de vacío anestesiado donde antes solo había una maraña de frustración y deber. El sol de la tarde en la Ciudad de México empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y morados, un espectáculo hermoso que contrastaba brutalmente con la fealdad de la escena que acababa de vivir. Todo había explotado apenas una hora antes. Sofía, con sus 26 años y su eterna incapacidad para asumir responsabilidades, había llegado con otro de sus negocios infalibles. Esta vez se trataba de una boutique de ropa exclusiva que quería abrir con una amiga, ropa importada de Asia de calidad más que dudosa, pero que en su mente ya era el próximo imperio de la moda. Necesitaba una fuerte suma, solo para empezar, y por supuesto, esperaba que yo, Mateo, su hermano mayor de 32, el ingeniero con un trabajo estable, se la proporcionara. O mejor aún, que fuera su aval para un préstamo considerable. Mi madre, como siempre, la había secundado. Ándale, Mateo, me había dicho con esa voz que intentaba sonar dulce pero que escondía una orden de hierro. Apoya a tu hermanita. Tú eres el hombre de la casa, además, esa pequeña herencia del abuelo que administras no está rindiendo nada por tu culpa. Si hubieras invertido como te dijo Sofía hace tiempo, en esas cosas de las monedas virtuales, ahora no estaríamos así. Ignoraba convenientemente que esas cosas de las monedas virtuales en las que Sofía quería invertir eran un esquema Ponzi obvio del que yo la había salvado por los pelos hacía un par de años. Perdiendo yo una pequeña cantidad para evitar que ella se hundiera más. También olvidaba, o quería olvidar, que la minúscula herencia de mi abuelo estaba invertida en algo seguro, de bajo rendimiento sí, pero seguro, precisamente para evitar desastres. Y el así al que se refería era la situación apretada en la que vivíamos últimamente. En gran parte porque mi madre había perdido una buena parte de sus ya mermados ingresos de la pensión de mi padre en una de esas tandas populares que una comadre la convenció de entrar y que, oh sorpresa, la organizadora desapareció con el dinero de todas. Pero claro, era más fácil culparme a mí por no ser un mago de las finanzas. Por primera vez en mucho tiempo, quizás en toda mi vida, me negué rotundamente. No con gritos, sino con una voz tranquila, casi gélida, que sentí surgir de un lugar muy profundo y muy cansado dentro de mí. No, Sofía. No, mamá. Se acabó. No voy a seguir financiando sus errores ni siendo su chivo expiatorio. Ahí fue cuando las acusaciones se volvieron más virulentas, más personales. Los gritos. Las lágrimas de cocodrilo de Sofía. La mirada de profunda decepción y reproche de mi madre. Palabras diseñadas para herir, para manipular, para hacerme sentir el peor de los hijos, el más desalmado de los hermanos. Pero esta vez, algo dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante años, finalmente se rompió. Y en lugar de la culpa habitual, sentí una extraña liberación. Arranqué el coche y conduje sin rumbo fijo por un rato. El tráfico de la ciudad era un caos bienvenido que me permitía no pensar demasiado. Finalmente, me estacioné en una calle tranquila y saqué el celular. Solo había una persona a la que podía llamar en ese momento. Marqué el número de Carlos, mi mejor amigo desde la preparatoria.
Güey, dije cuando contestó, mi voz sonando más ronca de lo que esperaba. Se armó la de San Quintín en mi casa. ¿Puedo llegarle a tu cantón? Ya estás tardando, mi Matt, respondió Carlos sin dudarlo un segundo, su voz siempre pragmática era un bálsamo. Aquí te espero, pide unas pizzas llegando, que ya empezó el food. Llegué a su departamento en la colonia Narvarte casi una hora después, con un par de cajas de pizza y un nudo en el estómago que no se iba con nada. Carlos me recibió con un abrazo fuerte, de esos que te reinician el sistema. Mientras devorábamos la pizza de pepperoni y veíamos un partido mediocre de la liga local, le conté todo, desde la estúpida idea de la boutique de Sofía hasta las últimas palabras de mi madre. Él escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, su rostro serio. Carlos me conocía mejor que nadie, había sido testigo silencioso de años de dinámica familiar tóxica. Neta, güey, ya era hora, dijo cuando terminé, pasándome otra cerveza. Te estaban exprimiendo el alma, carnal. ¿Cuántas veces no te lo dije? Pero entiendo que no es fácil. Y no lo era. Mientras hablaba con Carlos, los recuerdos venían en oleadas, imágenes vívidas de un pasado que había moldeado mi presente. Me vi a los 16 años, trabajando los fines de semana en una refaccionaria para ayudar con los gastos de la casa después de que mi padre falleció. El dinero que ganaba con tanto esfuerzo iba casi íntegro a mi madre, pero Sofía, con apenas 12 años, me exigía que le comprara el celular de moda que todas sus amigas tenían. Recuerdo la voz de mi madre terciando, ándale, Mateo, no seas malito con tu hermana, tú ganas tu dinerito, cómpraselo. Y yo, sintiéndome culpable, se lo compraba, sacrificando las pocas cosas que quería para mí. Luego, la imagen de mis 24 años, con una carta de aceptación para un posgrado en ingeniería en Alemania, una beca casi completa. La oportunidad de mi vida. Y mi madre, sufriendo una crisis nerviosa repentina, con desmayos teatrales y visitas al médico que nunca encontraba nada concreto. Sofía, con su cara de tragedia, susurrándome, ¿ves lo que provocas, Mateo? Mi mamá se va a morir si te vas. No puedes hacernos esto. Decliné la beca. La enfermedad de mi madre desapareció como por arte de magia a la semana siguiente. El sabor amargo de esa oportunidad perdida todavía me quemaba a veces. ¿Y Valeria? Intenté presentarles formalmente a Valeria cuando tenía 28. Era diseñadora gráfica, inteligente, independiente, divertida. La primera mujer con la que sentí que podía construir algo real. Mi madre y Sofía la trataron con una frialdad cortante, con comentarios pasivo-agresivos sobre su ropa, su trabajo, su forma de hablar. ¿Estás seguro, hijito? Como que no es de nuestro tipo, dijo mi madre después. No la ves medio, rara, añadió Sofía. Me llenaron la cabeza de dudas, de pequeñas críticas insidiosas, hasta que la relación, inevitablemente, se marchitó bajo esa presión constante. Valeria se cansó de ser juzgada y yo no tuve la fuerza para defenderla como se merecía. Carlos me ayudó a ponerle nombre a muchas de esas tácticas que, hasta ese momento, yo solo había sentido como una opresión difusa. El victimismo crónico de mi madre, siempre sufriendo por algo o por alguien. El chantaje emocional constante, haciéndome sentir responsable de su felicidad o infelicidad. La triangulación, poniéndonos a Sofía y a mí uno contra el otro cuando le convenía. Y el gaslighting, esa forma sutil de hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad, de mis sentimientos. ¿Cómo puedes decir eso, Mateo? Claro que te queremos. Eres un exagerado, me decían cuando intentaba expresar mi malestar. Siempre te hicieron sentir culpable por querer algo para ti, ¿no?, observó Carlos, dándole un trago a su cerveza. Y eres un egoísta, era su frase favorita para aplicártela. Asentí, sintiendo un peso liberarse de mis hombros solo por el hecho de verbalizarlo, de que alguien más lo viera con tanta claridad. Esa noche, en el sofá de Carlos, dormí con una extraña mezcla de agotamiento y una incipiente, frágil esperanza. La esperanza de que, quizás, esta vez sí podría ser diferente. Desperté en el sofá de Carlos con la luz del sol filtrándose por la persiana y un dolor de espalda que me recordaba que ya no tenía edad para dormir en cualquier sitio.
Lo primero que hice, casi por instinto, fue revisar mi celular. 14 llamadas perdidas. 10 de mi madre, 4 de Sofía. La pantalla también mostraba una cascada de mensajes de texto que habían llegado durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Mateo, contesta, es urgente. ¿Dónde estás? Tu madre está muy preocupada. Por el amor de Dios, Mateo, da señales de vida. Y el que más me caló, de Sofía, tu madre está muy mal por tu culpa. No ha dejado de llorar. Eres un desconsiderado. Un escalofrío de culpa, ese viejo conocido, intentó abrirse paso. Carlos, que ya estaba en la cocina preparando café, me vio la cara. Ni se te ocurra contestarles todavía, cabrón, me dijo, adivinando mis pensamientos mientras me pasaba una taza humeante. Necesitas espacio, y ellas necesitan sentir tu ausencia. Si es una emergencia real, pero de las de verdad, ya encontrarán otra forma de comunicarse o aparecerán aquí. Ahorita solo quieren jalarte de vuelta al drama, al mismo círculo vicioso. Tenía razón. Con un suspiro, puse el celular en modo avión. Sabía que no podría mantenerlo así para siempre, mi trabajo requería que estuviera localizable, pero por unas horas, por un día, necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Me tomé el día libre en la oficina, inventando una vaga excusa sobre una tubería rota en casa. Lo primero que hice fue empezar a buscar departamentos en línea, algo pequeño, funcional, solo para mí. Era algo que había pospuesto durante años, siempre con la excusa de que no era el momento o que mi madre me necesita. La realidad era que cualquier intento de independencia siempre era recibido con un muro de quejas y manipulaciones. Luego, salí a caminar sin rumbo fijo. Terminé en Coyoacán, paseando por sus calles empedradas, observando a la gente. Me compré un esquite en un puesto callejero, uno de esos pequeños placeres que hacía tiempo no me permitía. Me sentía extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, aunque la procesión, como bien dicen, iba por dentro. Decidí visitar a don Armando. Su taller mecánico, ahora más un hobby de jubilado que un negocio, estaba cerca de ahí. Don Armando había sido amigo de mi padre y, tras su muerte, se convirtió en una especie de figura paterna para mí, un hombre de pocas palabras pero de una sabiduría profunda y terrenal. Lo encontré limpiando un carburador con la paciencia de un monje. Me ofreció una Coca-Cola bien fría y nos sentamos en unos viejos bancos de madera. No me preguntó directamente qué pasaba, pero su mirada lo decía todo. Le conté, a grandes rasgos, la situación. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se limpió las manos llenas de grasa con un trapo y dijo, a veces, mijo, el árbol más fuerte necesita que le corten las ramas secas para que dé mejores frutos y agarre más fuerza. No es fácil, y duele, pero es necesario. Uno tiene que cuidarse primero, si no, ¿cómo va a cuidar a otros, si es que de verdad lo merecen? Sus palabras, sencillas y directas, me dieron una perspectiva que necesitaba. Más tarde, esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero contesté. Era mi tía Lupita, hermana de mi madre, la más chismosa de la familia. Mateíto. Santo Dios, mi hijito. ¿Qué pasó? Tu mamá me llamó hecha un mar de lágrimas, dice que te fuiste así nomás, que la dejaste desamparada, que estás siendo muy cruel. ¿Es cierto eso, Mateo? ¿Qué va a decir la gente, la familia? Tragué saliva. Tía, respondí con la mayor calma que pude reunir, son problemas familiares que estamos tratando de resolver. Mamá y Sofía están bien, no te preocupes. Intenté cortar la conversación lo más rápido posible, prometiendo llamarla luego. Colgué sintiéndome agotado. La red familiar empezaba a tejerse a mi alrededor. Pero la llamada que realmente me movió el tapete llegó al día siguiente. Era mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre, el más sensato y ecuánime de esa rama de la familia. Sobrino, dijo con su voz grave y tranquila. Hablé con tu madre. Llámese sus rollos de siempre, no te apures. Pero me dijo algo que sí me preocupó de verdad sobre Sofía.
Al parecer se metió en unas deudas fuertes, con gente, digamos, poco recomendable. ¿Tú sabes algo de eso? El tono de tío Roberto era diferente. No había manipulación, solo una preocupación genuina. Y esa semilla de duda, la de un peligro real para Sofía, empezó a germinar en mi mente, mezclándose con la rabia y el cansancio. ¿Sería esta la emergencia real? ¿O solo una versión magnificada de sus eternos problemas para arrastrarme de nuevo a su órbita? La preocupación sembrada por tío Roberto no me dejó en paz. A diferencia de las habituales crisis inventadas o exageradas por mi madre y Sofía, esto sonaba diferente, más tangible, más peligroso. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, pero tampoco iba a caer de nuevo en sus redes sin más información. Necesitaba saber la verdad, o al menos acercarme a ella lo más posible, por mis propios medios. Hablé con Carlos. ¿Recuerdas a tu primo, el que era judicial y ahora tiene una agencia de investigaciones privadas? Le pregunté. Carlos asintió. Podría ser, güey. Le puedo echar un fonazo, a ver si nos puede orientar o si conoce a alguien que maneje esos asuntos de prestamistas informales. Carlos se movió rápido. A través de su primo, conseguimos el contacto de un abogado que a veces llevaba casos relacionados con deudas y cobradores del tipo gota a gota. Esos que te prestan dinero fácil pero con intereses leoninos y métodos de cobranza que rayaban en la extorsión. Con mucha discreción y pagando una consulta, logramos obtener información general sobre cómo operaban estos grupos y, con algunos datos que tío Roberto me había dado sobre el supuesto negocio fallido de Sofía, pudimos confirmar que, efectivamente, mi hermana se había endeudado con uno de estos grupos. No era una amenaza de muerte inminente, como Sofía seguramente le estaría diciendo a mi madre para dramatizar, pero sí era una situación de alto estrés. Los cobradores ya la habían visitado un par de veces en tono amenazante, exigiéndole pagos que, con los intereses acumulados, se habían vuelto impagables para ella. El negocio de la boutique, por supuesto, nunca despegó, el dinero del préstamo se había esfumado en ropa de mala calidad que nadie quería y en gastos superfluos de Sofía. Paralelamente a esto, tío Roberto me llamó de nuevo. Mateo, me dijo con voz cansada, tu madre y Sofía están moviendo cielo, mar y tierra. Le han contado a toda la familia una versión muy dramática de las cosas. Que tú las abandonaste en la ruina después de quedarte con la herencia del abuelo y que por tu culpa Sofía está en problemas serios. Quieren que todos te vean como el villano. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No me sorprendía, pero aún así dolía. Saber que estaban manchando mi nombre, manipulando a la familia para aislarme, era un golpe bajo. Decidí que era momento de hablar con Valeria. Habíamos retomado un contacto tentativo en los últimos días, mensajes esporádicos, alguna llamada corta. Necesitaba una perspectiva externa, de alguien que me conociera bien pero que no estuviera enredada en la telaraña de mi familia. Nos vimos para tomar un café. Le conté todo, desde la explosión inicial hasta mis descubrimientos recientes. Valeria me escuchó con esa mezcla de empatía y sensatez que siempre me había gustado de ella. Mateo, dijo suavemente cuando terminé, tomando mi mano sobre la mesa. Te quiero, y precisamente por eso te lo digo, no puedes seguir siendo el eterno rescatador. Una cosa es ayudar, y otra muy distinta es permitir que te arrastren con ellos y te destruyan en el proceso. Sofía es adulta, tomó sus decisiones. Y tu madre, bueno, tu madre también. Recordó en voz alta cómo la actitud de mi madre y hermana había sido uno de los factores que minaron nuestra relación años atrás. Tú mereces tener tu propia vida, Mateo. Paz. Felicidad. Sus palabras, aunque difíciles de escuchar en algunos puntos, reforzaron mi resolución. No iba a actuar impulsivamente. Necesitaba una estrategia. Las llamadas de mi madre y Sofía continuaban, aunque con un tono que oscilaba entre la desesperación lastimera y la exigencia velada. Incluso mi primo Neto, el oportunista de la familia, me mandó un mensaje: oye, primo, supe que andas en problemas con mi tía Elena y Sofi. Si necesitas algo, ya sabes, aquí andamos. Aunque ellas también la están pasando gacho, ¿eh? Pobrecitas. Leí el mensaje y rodé los ojos.
Sabía que Neto solo estaba sondeando el terreno para ver de qué lado le convenía estar o si podía sacar alguna tajada. Con la información que tenía, el apoyo moral de Carlos, don Armando y Valeria, y la validación de tío Roberto, empecé a trazar un plan. Si iba a haber una confrontación, esta vez yo llevaría las riendas. Ya no sería el cordero llevado al matadero. El momento llegó antes de lo que esperaba. Una tarde, al salir de mi oficina, me encontré a Sofía esperándome en el estacionamiento. Su aspecto era lamentable, ojeras, el cabello revuelto, ropa arrugada. En cuanto me vio, corrió hacia mí, desencadenando un torrente de lágrimas y acusaciones. Mateo, por favor, tienes que ayudarme, sollozó, agarrándome del brazo con desesperación. Estos tipos me van a hacer algo terrible. Me están amenazando. Y todo es tu culpa, si me hubieras dado el dinero cuando te lo pedí para mi negocio, nada de esto estaría pasando. Justo en ese momento, como si estuviera perfectamente sincronizado, un taxi se detuvo detrás de nosotros y de él bajó mi madre, Elena, con una expresión de mártir sufriente. Se acercó cojeando ligeramente, una cojera que aparecía convenientemente en momentos de crisis, y se unió al coro de lamentos de Sofía. Hijo, por lo que más quieras, dijo mi madre, con la voz quebrada. Tu hermana está en grave peligro. ¿Vas a dejar que le pase algo? ¿Tienes corazón de piedra? Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Respiré hondo. Años atrás, esta escena me habría desarmado, me habría llenado de una culpa paralizante. Pero esta vez era diferente. Había ensayado este momento en mi cabeza. Estaba preparado. Sofía, mamá, dije con una voz firme, mucho más serena de lo que me sentía por dentro. Vamos a hablar en un lugar más privado. Aquí, en medio del estacionamiento, no es el sitio adecuado. Las miré a los ojos, sin vacilar. Sorprendidas por mi calma, accedieron con un murmullo. Las llevé a una pequeña cafetería cercana, un lugar neutral. En cuanto nos sentamos y pedimos unos cafés que nadie tocaría, comenzó el segundo round de su ofensiva. Pero yo estaba listo. A ver, comencé, interrumpiendo el primer intento de Sofía por retomar su letanía de culpas. Sé perfectamente del préstamo que pediste, Sofía. Sé a quién le debes y aproximadamente cuánto. Y también sé que, si bien la situación es seria por tu irresponsabilidad, no es tan crítica como la están pintando para manipularme. Sus caras fueron un poema. La de Sofía pasó del llanto a la sorpresa boquiabierta, la de mi madre, de la tristeza fingida a una indignación incipiente. Y tú, mamá, continué, mirándola directamente. Sé que le has dicho a toda la familia que yo les robé la herencia del abuelo o que las abandoné en la miseria. Eso es una mentira y lo sabes perfectamente. La herencia es mínima y está intacta, y ustedes nunca han estado en la miseria por mi causa, sino por sus constantes malas decisiones financieras. Pero, Mateo. Intentó interrumpir mi madre. Déjame terminar, dije, levantando una mano, mi tono aún calmado pero inflexible. He hablado con tío Roberto. Él conoce la situación y, francamente, está tan cansado de estos dramas como yo. Incluso, aquí decidí lanzar un pequeño farol, basándome en la información fragmentada que tenía, tengo mensajes y registros que demuestran cómo se ha gastado el dinero en caprichos y cosas superfluas mientras decían que no había. Así que ahórrense las lágrimas de cocodrilo y las acusaciones falsas. Añadí, con más seriedad, de hecho, estoy considerando grabar esta conversación para que todo quede muy claro, para que no haya después malas interpretaciones de lo que aquí se diga y se acuerde. El efecto fue inmediato. Se miraron entre ellas, desconcertadas. La mención de tío Roberto como testigo y la posibilidad de una grabación parecieron descolocarlas por completo. Ahora, proseguí, si de verdad quieren algún tipo de ayuda de mi parte para resolver el problema de la deuda de Sofía, va a ser bajo mis condiciones. Y no son negociables. Expuse mis términos, punto por punto. Transparencia total, quería ver todos los papeles del préstamo de Sofía, cualquier otro estado de cuenta relevante, para entender la magnitud real y completa de sus deudas. Nada de información a medias.
Responsabilidad activa de Sofía. Sofía debía comprometerse a buscar y conseguir un trabajo estable, el que fuera, para empezar a generar sus propios ingresos. Le ofrecí ayudarla a preparar su currículum y a buscar opciones, pero el esfuerzo y el compromiso debían ser suyos. Venta de activos no esenciales. Dije que esperaba que vendieran objetos de valor que no fueran imprescindibles. Mencioné el coche relativamente nuevo de Sofía, que apenas usaba y que había sido un capricho pagado a plazos con mi ayuda indirecta. También algunas joyas de mi madre que sabía que guardaba y que no tenían un valor sentimental profundo, sino más bien de presunción. El dinero obtenido se usaría íntegramente para abonar a la deuda. Asesoría financiera y terapia obligatorias, ambas debían comprometerse a asistir a algún curso o taller de finanzas personales. Y, lo más importante para mí, les sugerí encarecidamente que consideraran terapia familiar, o al menos individual para Sofía, para tratar sus patrones de comportamiento y su dependencia. Mi ayuda, estrictamente limitada y condicionada si, y solo si, enfaticé, cumplen con todos y cada uno de estos puntos y veo un compromiso real de cambio, entonces, y solo entonces, consideraré prestarles. No regalarles la cantidad que falte para liquidar la deuda con esos prestamistas. Y yo mismo me encargaré de gestionar ese pago directamente con los acreedores, para asegurarme de que el dinero se destina a ese fin y no a otra cosa. Silencio. Un silencio denso, cargado de tensión. Sofía me miraba con una mezcla de odio y miedo. Mi madre tenía los labios apretados, su rostro una máscara de ofensa. Pero es muchísimo lo que pides, Mateo, exclamó finalmente Sofía, volviendo a su tono lastimero. No puedo hacer todo eso. Es injusto. Después de todo lo que me he sacrificado por ustedes, me exiges que venda mis cositas, las pocas alegrías que me quedan, añadió mi madre, con lágrimas ahora sí genuinas de rabia y frustración. ¿Qué hijo tan malagradecido y egoísta te has vuelto? Intentaron llamar por teléfono a tía Lupita en ese momento, segaramente para que interviniera y me presionara, pero les dije que no era necesario, que esto era entre nosotros tres. La confrontación estaba llegando a su punto álgido. Sabía que su respuesta a mis condiciones definiría el futuro de nuestra relación, o lo que quedaba de ella. La respuesta de mi madre y Sofía a mis condiciones no fue inmediata. Hubo más intentos de negociación, más lágrimas, más acusaciones veladas de egoísmo y falta de corazón. Pero me mantuve firme, repitiendo mis puntos con la calma de quien ha llegado a un límite y no piensa retroceder. Sabía que ceder en lo más mínimo sería volver al mismo infierno de siempre. Finalmente, arrinconadas y viendo que mi determinación era inquebrantable, aceptaron. Fue una aceptación a regañadientes, llena de suspiros teatrales por parte de Sofía y miradas de reproche de mi madre, pero aceptaron. Quizás porque la presión de los cobradores era real, quizás porque, muy en el fondo, sabían que no tenían otra opción viable, o quizás simplemente porque esperaban que, una vez iniciado el proceso, yo flaquearía y volvería a ser el Mateo complaciente de antes. Se equivocaban. Los siguientes meses fueron complicados. Por decirlo menos. Cumplir con las condiciones fue una batalla constante. Sofía se quejó amargamente por tener que buscar trabajo, nadie me quiere contratar, este trabajo es denigrante, pero con mi supervisión y la presión de la situación. Finalmente consiguió un puesto de dependienta en una tienda de ropa en un centro comercial. No era el trabajo de sus sueños, pero era un comienzo. La venta de sus activos fue otro drama. El coche de Sofía se vendió, aunque ella lloró como si le arrancaran un miembro. Mi madre, tras muchas discusiones, accedió a vender un par de pulseras y unos aretes de oro que apenas usaba. El dinero obtenido, aunque no era una fortuna, sirvió para demostrar su compromiso y para abonar una parte de la deuda. La asesoría financiera fue un circo. Asistieron a las primeras sesiones obligadas por mí, pero se quejaban de lo aburrido y obvio que era todo. La terapia familiar fue un rotundo no por parte de mi madre, yo no estoy loca para ir a contarle mis problemas a un extraño, aunque Sofía, sorprendentemente, accedió a un par de sesiones individuales con una psicóloga que le recomendé, más por cumplir que por convicción, al menos al principio. Yo cumplí mi parte.
Una vez que vi avances tangibles y un esfuerzo real, aunque a regañadientes, liquidé la parte restante de la deuda directamente con los prestamistas, asegurándome de obtener todos los comprobantes y finiquitos. Fue un alivio financiero para ellas, pero la tensión en nuestra relación era palpable. No hubo agradecimientos efusivos, más bien una especie de resentimiento silencioso por haberlas obligado a cambiar. Durante todo este proceso, me mudé a mi propio departamento. Un lugar pequeño en la colonia Roma, sencillo pero mío. Llenarlo con mis pocas cosas, pintarlo a mi gusto, tener mi propio espacio donde nadie me exigiera nada, fue increíblemente sanador. Retomé el contacto con Valeria de forma más constante. Empezamos a salir de nuevo, pero esta vez de una manera diferente, ambos con nuestras individualidades respetadas, con límites claros. Ella fue un apoyo fundamental, celebrando cada pequeño paso de mi independencia. También comencé a ir a terapia. Hablar con un profesional me ayudó a procesar años de culpa acumulada, a entender las dinámicas de codependencia y a reforzar mi autoestima y mis nuevas fronteras. Aprendí que decir no me convertía en una mala persona, sino en alguien que se valora. Pasaron varios meses. La relación con mi madre y Sofía se volvió distante, casi formal. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, conversaciones cortas, superficiales. Ya no había crisis semanales, ni exigencias económicas. Ellas estaban aprendiendo, a la fuerza, a administrarse y a resolver sus propios problemas. Sofía seguía en su trabajo, quejándose menos, e incluso había empezado a hablar de tomar unos cursos de estilismo, algo que sí le interesaba. Mi madre, bueno, mi madre seguía siendo mi madre, pero sin su principal fuente de dramas y rescates, parecía un poco perdida, aunque también más tranquila. Un día, tío Roberto me llamó. Mateo, sobrino, ¿cómo estás? Bien, tío, ¿y tú? Bien, bien. Oye, solo para que sepas, tu madre preguntó por ti el otro día en la comida familiar. Se le veía, diferente. Menos alterada. Le dije que estabas bien, muy ocupado con tu trabajo y tus cosas, y que te veías feliz. Creo que, muy en el fondo, aunque no lo admita nunca, empieza a entender algunas cosas. Colgué el teléfono con una mezcla de emociones. No esperaba una disculpa, ni un cambio milagroso. Pero esa pequeña noticia me dio una pizca de cierre. Mi vida ahora es muy diferente. No es perfecta, pero es mía. Aprendí que mi primer deber es conmigo mismo, que la autopreservación no es egoísmo. Poner límites no me convirtió en un mal hijo o un mal hermano, me convirtió en un adulto que se respeta y que exige respeto. Ya no vivo esperando la aprobación de nadie. Carlos dice, entre risas, que por fin colgué los guantes de superhéroe familiar. Valeria sonríe cuando le cuento mis pequeños triunfos en mantener mis límites, y nuestra relación florece en ese terreno de confianza y respeto mutuo. Don Armando, en mi última visita a su taller, me dio una palmada en la espalda y me dijo con su parsimonia habitual, ya era hora, campeón. Ya era hora de que vivieras tu propia vida. Quizás mi madre y Sofía algún día entiendan completamente el daño que sus patrones de comportamiento causaron, no solo a mí, sino a ellas mismas. Quizás no. Ya no es mi responsabilidad hacer que lo entiendan. Yo ya no puedo, ni quiero, caminar ese camino por ellas. He elegido el mío. A veces, en la tranquilidad de mi departamento, mientras preparo una cena sencilla o trabajo en algún proyecto personal, todavía siento el eco de aquellas palabras, nos arruinaste la vida. Pero ahora, esa frase ya no tiene poder sobre mí. Porque sé que al único que estaba arruinando era a mí mismo, tratando de llenar un barril sin fondo. Y al salvarme yo, quizás, solo quizás, les di la oportunidad de que ellas también empezaran a salvarse a sí mismas. La paz que siento ahora no es total, la ruptura familiar siempre deja cicatrices, pero es una paz real, construida con mis propias manos. Y eso, por ahora, es más que suficiente.